Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches. Espero que se encuentren ustedes muy bien. Continuando con nuestras reflexiones cristológicas y espirituales, el día de hoy quisiera compartir con ustedes el análisis de un texto al que los especialistas en Biblia llaman texto programático. Es un texto que aparece al principio del Evangelio de Marcos, que por cierto es el primer evangelio que fue escrito, es decir, es el evangelio más antiguo. Y por lo tanto, esto da cuenta de la cabal importancia que tiene el texto que vamos a compartir, porque aparecen las primeras palabras de Jesús de Nazaret en el primero de los evangelios, los textos que nos narran, sí, ya hemos dicho, teológicamente, pero nos narran la vida del Jesús histórico. Y entonces este texto es de capital importancia para conocer qué pensaba Jesús y cómo vivió y por qué vivió. En este texto, brevísimo texto de 2 versículos apenas, descubriremos cosas sumamente importantes sobre Jesús, sobre su pensamiento. Es verdad que, bueno, los estudiosos están casi unánimemente de acuerdo en que este texto no salió propiamente en su formulación oral de la boca de Jesús de Nazaret, sino que es una composición del evangelista Marcos, pero basado en la vida de Jesús, es decir, lo que descubrió el evangelista sobre lo que pensó e hizo Jesús de Nazaret. Entonces este texto es fundamental para entender a Jesús. Vamos a dividir este texto en dos partes. Hoy hablaremos de lo que es, vamos a decirlo así, el aspecto teológico del texto, es decir, la acción de Dios. En la siguiente cápsula reflexionaremos sobre la actitud correspondiente del ser humano para alcanzar la realidad que va a anunciar este texto. Para que quede de manera más clara, hoy analizaremos: el tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha hecho cercano. Esas dos afirmaciones las analizaremos hoy. En la sesión o en la videocápsula siguiente analizaremos: convertíos y creed en la buena nueva. Dos imperativos de Jesús que se corresponden con dos acciones que se esperan de aquellos a los que va dirigido el mensaje. Entonces el texto está en Marcos 1:15. No analizaremos el 14, aunque forma parte del texto, pero no nos abocaremos a esto. Solo diremos: después que Juan fuese entregado, marchó Jesús a Galilea y proclamaba la buena nueva de Dios. Ese es el verso 14. El verso 15, que es el que analizaremos, dice así: el tiempo se ha cumplido y el reino de Dios ha llegado. Convertíos y creed en la buena nueva. Bueno, primero, vayamos a la primera afirmación de Jesús de Nazaret. El tiempo se ha cumplido. La palabra que aquí aparece traducida como tiempo, en griego, en el idioma en que fue escrito el Evangelio de Marcos, tiene dos semas de significado. Y se utilizan dos palabras para hablar de tiempo. En primer lugar, el cronos, que es el tiempo cronológico, el tiempo histórico, digámoslo así, el tiempo en el que nosotros dividimos los minutos, las horas, ¿verdad? Nos organizamos, hacemos proyectos para poder cumplirlos, etc. Es el tiempo físico, digámoslo así. Por otro lado está la palabra kairos. Es un tiempo, sí físico, sí histórico, porque necesariamente la salvación, y de esto se trata el asunto, ha llegado la salvación a la vida humana. La salvación siempre se da en el contexto histórico, en un contexto histórico determinado, concreto. No hay espiritualismos en el mensaje de Jesús. Y entonces sí, es un tiempo histórico el Kairos, pero
preñado de una acción salvífica especialísima de Dios. En mi vida, por ejemplo, yo recuerdo ahora, así, a bote pronto, 2 momentos kairóticos de especial acción salvífica de Dios en mi vida, en mi tiempo histórico. En primer lugar, cuando me casé. Sin duda, Lolita es un parteaguas entre mi vida de fe antes y después. Otro tiempo kairótico es cuando Dios me rescató de mi depresión en una noche de terrible sufrimiento. El Señor se hizo presente y de manera clarísima, indudable, el Señor actuó para salvarme. Esos son tiempos kairóticos que marcan un antes y un después, que trazan rumbo en tu vida de fe, en tu vida de relación con el Señor, ¿no? Que te quiere atraer para finalmente hacerte su hijo, su amigo, entablar una relación de intimidad y de mutua pertenencia. Bueno, los tiempos kairóticos son esos. Entonces Jesús lo que está diciendo es que el tiempo en el que Él empezó su ministerio, más aún, en el tiempo en el que su ser empezó a caminar por la historia, es un tiempo kairótico, el tiempo kairótico por excelencia. Podríamos decir que Jesús es el kairos por excelencia de Dios. Él es la revelación definitiva que lleva al hombre a su total plenitud. En Él se cumplen todas las promesas, todo lo que el ser humano anhela. Este es el tiempo kairótico y en Jesús esto se cumple de manera definitiva. Este tiempo se ha cumplido, es decir, se ha llenado hasta los bordes, dice la expresión, pleplerotai, dice el texto griego. El tiempo se ha llenado hasta los bordes, ¿no? O sea, se está desbordando ya de gracia, de plenitud en Cristo. Cristo es el kairos por excelencia. Ya no hay nada más que esperar del futuro. Hay personas que viven esperando del futuro mejores tiempos, esperando que en el futuro se cumplan las promesas, esperando ser felices en el futuro. Esto es contrario a lo que pensaba Jesús. Para Jesús el tiempo se ha cumplido, el tiempo de la plenitud, el tiempo de la salvación, el tiempo de la gracia, el tiempo de la bienaventuranza, de la felicidad. Esa es la primera expresión, el tiempo se ha cumplido. Y el reino de Dios se ha hecho cercano, ha llegado, dice aquí la traducción. Lo más correcto sería decir, el reino de Dios se ha hecho cercano. ¿Qué cosa es el reino de Dios? Bueno, en primer lugar, es la acción que ejerce Dios en el corazón de aquellos que se rinden ante su suma belleza, su suma bondad, ante su poderío, ante su acción graciosa, que seduce, que embeleza y se rinden ante Él y dejan que la gracia, que el influjo de su espíritu los guíe por los senderos de la vida. Esto es, en primer lugar, el primer significado o la primera dimensión del reino de Dios, la acción de Dios en el corazón de sus súbditos. Claro que esos súbditos viven en unas coordenadas espaciotemporales específicas. Por eso es que Jesús hace alusión al kairos, al tiempo. Sí, es un tiempo de especial acción salvífica, pero es un tiempo que se vive en la historia. Y por lo tanto el reino de Dios también tiene una connotación incluso geográfica, por donde viven los individuos que se someten al influjo del Señor y se dejan guiar por Él y lo constituyen el Señor, el rector de su vida. Ahí hay reino de Dios, ahí hay reino de Dios. Esto no quiere decir que una institución pueda identificarse con el reino de Dios, como ha sucedido muchas veces en la iglesia, o sucedía sobre todo en el pasado, ¿no? La iglesia se autoproclamaba como el reino de Dios en la historia, en la tierra. Bueno, eso depende. Si la iglesia vive a profundidad las características del Evangelio, las exigencias del Evangelio, si vive como Jesús vivió, claro,
ahí donde viven estos individuos, estas comunidades que se reúnen para celebrar la vida y la fe, ahí hay reino de Dios, claro que sí. En la siguiente cápsula abordaremos los dos imperativos de Jesús siguientes. Estos son acción teológica, es decir, es pura gracia. El hecho de que el tiempo se haya llenado hasta los bordes, se haya cumplido, es acción, es don de Dios, acción teológica. Y el hecho de que el reinado de Dios se haya hecho cercano, esté ya al alcance de la mano, es pura gracia, pura acción teológica. Después Jesús dará a aquellos que escuchan el mensaje dos imperativos: convertíos y creed en la buena nueva. En la próxima cápsula hablaremos del significado de estos dos imperativos de Jesús. Por ahora me despido, espero que se sigan cuidando mucho, no se descuiden por favor, seguimos en tiempos muy difíciles, muy complicados, síganse cuidando y nos vemos Dios mediante en la próxima videocápsula el próximo jueves. Bye.